Estamos con el abogado Agustín Martínez para comentar pues una información que, bueno, que procede de fuentes cercanas al Tribunal Superior de Justicia de Navarra y que puede cambiar el rumbo para al menos un integrante de la manada, además de forma positiva, porque se podría llegar a ver rebajada su condena. Estamos hablando de Ángel Boza. Agustín, me gustaría que me comentaras, claro, para empezar, 7 meses ya llevan desde que se interpuso el recurso para analizar, al menos para estudiar la rebaja de las condenas aplicando la ley del solo sí es sí de Irene Montero, impulsada por el Gobierno de España, por tanto, digamos, a los miembros de la manada. 7 meses después aún no hay nada. Bueno, pues lo único que hay son esas supuestas fuentes judiciales que indican que la resolución puede ser favorable en alguna medida a las peticiones que hemos realizado en relación a la revisión de la condena. Yo desconozco exactamente cuáles son las fuentes judiciales. Yo, como letrado, uno pensaba que las fuentes judiciales eran las sentencias, los autos, los decretos, las providencias y las disposiciones, las diligencias de ordenación, pero al parecer hay otra fuente de comunicación por parte de los tribunales que son eso, las fuentes judiciales que informan a periodistas que tienen acceso a beber de ellas y que, bueno, pues en este caso, desde algún medio de comunicación se ha dejado entrever la posibilidad de que esto tenga un sentido así. Pero No sé ¿hasta qué punto es factible esto que dicen que es que al menos un integrante de la manada, Ángel Boza, pues podría ver, digamos, rebajada su condena, rebajadas sus penas a raíz, insistimos, de esos recursos que ya habéis planteado hace 7 meses? O sea, ¿hasta qué punto esto es factible? Claro, que estén tardando 7 meses en revisar unos recursos que en la mayoría de los casos pues es a la milimésima, es decir, esto indica algo, ¿no? Da esperanzas al menos para los integrantes de la manada. Si me preguntas hasta qué punto, yo te diría que debería ser al 100% radicalmente claro que la revisión cabe. ¿Qué ocurre con la decisión del tribunal? Los tribunales, y sobre todo en el caso de la manada, en algunos casos también, en otros casos mediáticos también, pero en el caso de la manada, están condicionados, contaminados por la influencia política y la presión política que sobre ellos se está ejerciendo con relación al procedimiento. ¿Qué pasa? Pues que entre periodos electorales, el anuncio por parte del Tribunal Supremo de una toma de decisión por parte de la creación de una doctrina jurisprudencial en el sentido de establecer cuáles son las bases por las cuales el Tribunal Supremo iba a entender la revisión en función de la aplicación de la llamada ley del sí o sí, pues yo creo que ha hecho que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra se tome esto con ralentí, a fin de evitar un, llamémosle, posible revolcón por parte del Tribunal Supremo, y entonces ha esperado a ver cuál es el criterio del Tribunal Supremo. Ahora nos vemos incursos en un proceso electoral. Yo te pregunto a ti, Hugo, ¿tú crees que tendría trascendencia política el hecho de que se produjese una reducción de la condena por parte del Tribunal Superior de Justicia en aplicación de la ley del sí o sí? Tú mismo con tu gesto lo estás diciendo. Evidentemente que sí, máxime estando a las puertas de unas elecciones generales el 23 de julio, ¿no? Claro, esto... Pero ¿y crees que el tribunal querría condicionar el resultado de un proceso electoral con una sentencia como esta? O mantenerse y decir, bueno, da exactamente igual, como tampoco es una cuestión de urgencia, podemos esperar un mes más y no influir. Bueno, pues esas son cuestiones que a mí se me escapan. Yo pensaba, dentro de esta inocencia que nos caracteriza a los abogados, yo pensaba que eso no ocurría, que eso no debía ocurrir, pero ya desde los seres me di cuenta que sí influía y que sí la decisión del tribunal estaba en función de la oportunidad política del momento y que por lo tanto no había ningún inconveniente en pararse antes de tomar la decisión y esperar que las decisiones políticas se tomen solas. Allá para cuando se resuelva ese recurso que habéis presentado, ¿hasta qué punto veis la posibilidad de que se rebaje la condena de Ángel Boza o incluso de otros integrantes de la manada? Es decir, ¿hasta qué punto, aplicando, insistimos, la ley del solo sí es sí de Irene Montero, hasta qué punto se podría haber rebajada la pena, insisto, la condena de Ángel Boza o de otros miembros de la manada?
Yo creo que la rebaja de suyo es lógica, porque la ley del solo sí o sí, de la que ya se ha hablado hasta la saciedad, no solamente invita a que esa rebaja se produzca, sino que proporciona los elementos necesarios para que esa rebaja se produzca. De manera que, en nuestro caso, esa coletilla que el Tribunal Supremo colocó dentro de la sentencia, dentro del epígrafe de la individualización de la pena, al hacer referencia a que la pena se acercaba al mínimo legal, debe acercarse al mínimo legal, supone que una vez reducido, gracias a la inestimable colaboración de la señora Irene Montero, Pan, Vicky Rosell y todo el colectivo, pues evidentemente la reducción de la condena la reducción de las penas de estos delitos llevaba implícitamente que se pudiese reducir a posteriori. Entonces, entiendo que la reducción debe ser, sin ningún tipo de duda, efectiva. No sé en qué cuantía, pero sin duda efectiva. Sí que es cierto, porque en la segunda parte de tu pregunta, ¿por qué solamente lo ha pedido uno y no lo han pedido todos? Ángel Boza. Solo lo ha pedido uno. Pues el motivo fundamental es que el resto básicamente pretenden intentar pasar desapercibidos en el sentido de no hacer más ruido. Ellos están absolutamente saturados, y es lógico que estén saturados de haber sido ese punto de mira en el que se han fijado para la resolución de todo este tipo de temas. Más allá del contenido del asunto, más allá de todo eso, solo se habla de una manada, solo se habla del Código Penal de la manada, solo se hace referencia a los nombres de estas personas. Cuando ocurre cualquier tipo de cosa, siempre vuelven a salir sus caras. Ellos se han querido apartar y no quieren hacer absolutamente nada. Pero este hombre sí solicitó esa revisión, y si esa revisión se produjese, de facto se debería producir también para el resto, porque efectivamente el asunto es el mismo, la sentencia es la misma, y aunque las condenas no sean las mismas, les debería afectar en la misma medida. Y les va a afectar en la misma medida. Seguramente que también nuestra audiencia esté preguntando hasta qué punto, claro, esto hay que explicarlo, ¿no?, de forma jurídica, hasta qué punto pues la reforma que impulsó el Partido Socialista de la ley del solo sí es sí, la que se votó hace unos meses, pues puede influir o no. Desde luego, los recursos que ya se habían planteado, lo que venimos comentando hasta ahora, como siempre, los recursos que se habían planteado, vamos, no se van a ver limitados por la reforma del Partido Socialista, ¿no? Absolutamente para nada. La retroactividad de las normas penales, es decir, que las normas penales tengan efecto hacia el pasado, solo tienen aplicación cuando son favorables al reo, nunca cuando son perjudiciales. Es decir, si a una persona la condenan a 10 años y hay una reforma legal que eleva la pena de condena por ese mismo delito y la eleva a 15, nunca se le puede condenar a 15, pero si por contra se reduce a 5, sí le bajarán la condena a 5. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí ha habido un periodo legal en el que está en vigor la ley de solo sí o es sí. Al estar en vigor la ley de solo sí es sí, ese periodo afecta a los delitos que se hayan cometido en ese margen de tiempo, y sus efectos beneficiosos retroactivos para los reos afectará para siempre. ¿Puede haber una norma penal que cambie? La habrá, la pondrán, la habrán puesto, pero ya esa no tiene ningún valor a los efectos de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Por lo tanto, lo que ha hecho la señora Irene Montero no tiene solución, y cuando digo lo ha hecho la señora Irene Montero, quiero decir, lo ha hecho el gobierno presidido por el presidente Pedro Sánchez y todos sus ministros. Esta no es una decisión unilateral de la señora Irene Montero, esta es una decisión del gobierno de España y, por lo tanto, del gobierno presidido por Pedro Sánchez. Es una decisión consensuada, defendida por todos, y que en ningún caso pueden escudarse en decir que solamente es Irene Montero, porque no solamente es Irene Montero, por más torpe que en un momento determinado pudiera ser, sino son todos los miembros del gobierno, sorprendentemente, incluso algunos de ellos magistrados de reconocidísimo prestigio. Margarita Robles, quizá el prestigio del señor Marlaska es un poco inferior, pero esos miembros sí han mantenido, firmado y suscrito esa condición de la aplicación de la ley. Por lo tanto,
Hagan lo que hagan, ya no tiene remedio. Bueno, para concluir, Agustín, como conclusión final y como síntesis, ¿no? Digamos, de momento lo que hay son, como decíamos, fuentes judiciales, es lo único que tenemos hasta estos momentos, los periodistas sobre todo, pero tú como abogado entonces consideras que cuando se resuelva el recurso que habéis presentado, sea cuando sea, habrá una revisión de las penas y, por tanto, una rebaja también consecuente en aplicación de la ley del solo sí es sí, una rebaja de las condenas, ¿no? Al menos Ángel Boza, por el momento, que fue quien la pidió y seguramente que después sea de aplicación el resto, ¿no? Esa es la conclusión. En cascada a todos. Sí, y el motivo de la respuesta categórica de sí es, una vez analizado por la respuesta que ha dado el Tribunal Supremo a este tipo de circunstancias, lo que viene es a todavía dar más argumentos a la petición de revisión de la condena. Hay que entender que el argumento expuesto por el Gobierno, el argumento expuesto por los defensores de la ley del sí es sí, es la interpretación en conjunta de los textos legales, es decir, la aplicación de la disposición transitoria quinta del Código Penal de 1995, en la cual se venía a dar una serie de pautas de interpretación de las normas modificativas de las leyes. El Tribunal Supremo ha dicho que eso es una verdadera barbaridad, que eso es una aberración y que una disposición transitoria no puede durar 20 años. Una disposición transitoria está hecha ex professo para la norma y puede tener una aplicación puntual en normas posteriores de desarrollo o de modificación, claro, pero en ningún caso puede quedar fijada como paradigmática y utilizable a lo largo del tiempo. Esta ley no tiene disposición transitoria, por lo tanto, esta ley se tiene que aplicar en función del criterio constitucional y el criterio expuesto en el artículo 2 del Código Penal, que dice que cualquier norma, el principio de la retroactividad positiva a favor de reo. En este caso, si usted reduce las condenas, pues usted debe verse beneficiado por esa reducción de condenas. Agustín Martínez, muchas gracias también por tus explicaciones, por aclararnos esta situación y estaremos en contacto para cuando esto pase de fuentes judiciales a algún tipo de decisión judicial. A negro sobre blanco y con la rúbrica del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, entonces ya no estaremos hablando realmente de fuentes judiciales fidedignas.